deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Hermanos sacerdotes, hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. En esta Semana Mayor vamos a ser testigos una vez más de la violencia injusta que se ha cometido en un hombre, el más justo, el único justo, el verdadero justo, Jesucristo nuestro Señor. Él pasó por el mundo haciendo el bien, nunca hizo mal a nadie, siempre hizo el bien. Y vamos a ser testigos de cómo a Él, siendo justo, siendo pacífico, hombre de bien, se le infligió la muerte más violenta, más injusta, más denigrante, más afrentosa. El que moría clavado en una cruz se le consideraba maldito de Dios. El que moría crucificado se le consideraba desconocido completamente por parte de Dios. Y fíjense cómo son las cosas. Jesucristo nuestro Señor se confesaba a sí mismo el Hijo de Dios. Qué humillación más grande morir en la cruz como desconocido de Dios. Ante ese acto de violencia tan injusta y tan cruel, Jesucristo nuestro Señor nunca reaccionó de manera violenta. Al contrario, recordamos sus últimas palabras: Padre, Padre, discúlpalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, los discípulos y discípulas de Cristo, ante acontecimientos de violencia, ante acontecimientos de injusticia, podemos reaccionar de muchas maneras. La primera que se nos ocurriera sería reaccionar con violencia también. Pero precisamente porque somos discípulos y discípulas de un Rey pacífico, de un hombre bueno y justo, nosotros queremos reaccionar ante la violencia como lo estamos haciendo esta noche. Reunidos en torno a la mesa, en torno al altar, para reafirmar nuestra condición de hijos e hijas de Dios, para reafirmar nuestra condición de ser nosotros verdaderos hermanos y hermanas. Estamos reunidos para reafirmar nuestra dignidad, el valor más grande que es nuestra vida, que debe ser respetada, como tenemos el deber de respetar la vida de los demás. La reacción que estamos teniendo esta noche es la reacción la más conforme y la más adecuada para quienes nos decimos y somos verdaderos discípulos y discípulas de Jesucristo, el Rey justo y pacífico. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Nuestra vida tiene un valor incalculable. Nuestra libertad tiene un valor que queremos reafirmar ante la esclavitud de la violencia. Esta es la primera reacción. Estamos reaccionando bien, y así todos los días, y así en el seno de nuestra familia, y así en el seno de nuestras comunidades. Pero al mismo tiempo que somos pacíficos y que
honramos a nuestro Rey pacífico y justo, Jesucristo nuestro Señor, también tenemos que ser discípulos y discípulas activos, trabajadores, porque se establezca la justicia entre nosotros. No solo es pedir, no solo es orar, es también actuar. Y cada uno, cada una, en su vocación, en su propia vida, en el lugar donde desarrolla su existencia, cada uno, cada una, estamos obligados a trabajar porque se respete la ley, la justicia, el derecho de todos. No podemos consentir nosotros, discípulos de Cristo, que se establezca un régimen de opresión, de violencia y de muerte. Nuestra tarea es grande, es importante. Miren, todos sabemos cómo el mal se va gestando en nuestra propia vida. Todos tenemos la experiencia de cómo, por ejemplo, una tentación nos va tocando, se nos va metiendo, se nos va apropiando y nos hace caer en un pecado. Todos sabemos, por ejemplo, cómo se descompone un niño, un adolescente, un joven. ¿Saben cómo comienza la descomposición de un niño? Con la pérdida del interés y de la preocupación de los papás. Cuando los papás comienzan a desentenderse de sus hijos, por más que tengan la necesidad y el pretexto de trabajar para llevar lo necesario a su hogar, cuando los papás comienzan a desentenderse de sus hijos, ahí comienza a gestarse la descomposición y el desorden de los niños y de los adolescentes. Sobre todo porque hay quien los está observando y quien los está cazando, quien los está atrayendo para hacerlos fuerza de violencia y de mal. Hay gente que pertenece al mal y a las tinieblas y que quiere dañar a los niños y a los jóvenes. Y no les importa. No les importa con tal de lograr sus injustos fines. Por eso, si queremos paz, si queremos sana convivencia, si queremos justicia, tenemos que comenzar a cuidar, a velar por los más pequeños, porque sabemos cómo se comienzan a malear, a dañar y cómo se hacen activos agentes de la violencia y del mal. Tenemos que vigilar y ser claros y ser directos con nuestras autoridades para pedirles no una dádiva, para pedirles que cumplan su deber. Y su deber es hacer valer la ley, hacer prevalecer la justicia. Su deber es velar por nuestra integridad de nuestras vidas y de nuestros bienes. Es deber de las autoridades. Debemos estar vigilantes y debemos ser exigentes, no violentos, exigentes, con argumentos y con razones. Porque cuando nuestras autoridades nos visitaron para pedirnos el voto, nos ofrecieron que nos iban a cuidar.
Nos ofrecen que van a hacer valer la ley. Y les dimos el voto para eso. Por eso tenemos que ser pacíficos, como es Jesucristo, nuestro Rey pacífico, pero no pasivos. Tenemos que ser pacíficos, activos, proactivos. Cuando nosotros vemos que hay una descomposición que amenaza la integridad de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, tenemos que ser valientes para denunciar, no cómplices callando, viendo y callando. Tenemos que ser activos, esperando la paz, la justicia, pero activos. En la medida que los miembros de una sociedad se hacen indiferentes y se encierra cada uno en sus propios intereses y conveniencias y cierra los ojos a las necesidades de los demás, en esa medida, esa comunidad, esa sociedad se descompone. En la medida que cada uno vele por sus propios intereses, sin ser solidario, compartido, sin ser sensible a lo que está pasando a su alrededor, en esa medida se hace una sociedad indiferente y pasiva. Y el mal se enseñorea, el mal se posesiona, el mal toma el mando y las riendas. No queremos ser nosotros así. La fe tiene una dimensión interior profunda. La fe la confesamos y la profesamos en lo profundo de nuestro interior. Pero la fe, la verdadera fe, no se queda encerrada en esa intimidad de nuestra alma. La fe se tiene que transformar en hechos, en acciones de bien, de verdad, de amor, de justicia, de fraternidad, de preocupación por el otro, de respeto a la dignidad de los demás. Y esa sí es una auténtica fe, la fe que germina en el interior, en la intimidad de mi ser, pero que se traduce en obras, en hechos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios al respecto, queridos hermanos y hermanas. Una fe que no se traduce en obras es una fe, ¿qué? ¿Cómo? Muerta. Es decir, no existe. No existe una fe que no se manifiesta en hechos. No existe. Puede ser un folclore. Puede ser una tradición. Puede ser una cultura. Puede ser algo muy llamativo y pintoresco. La fe se puede manifestar así, muy llamativa y pintoresca. Pero mientras que la fe no se traduzca en mi vida, en obras de justicia, de amor, de verdad, de fraternidad, de respeto, de ayuda, de solidaridad, de perdón, de reconciliación, de preocupación por los demás, especialmente por los que más sufren, mientras mi fe no se manifieste así, no existe, ni nos demos la molestia de llamarla fe. La fe sin las obras está muerta. No me van a decir, queridos hermanos y hermanas, que la comunidad cristiana, católica de Ocotlán no es una comunidad de fe.
¿Están de acuerdo que es una comunidad de fe, sí o no? ¿Qué se espera entonces de una comunidad de fe, que es la comunidad de Ocotlán? Que su fe se traduzca en obras. En obras. Por tanto, tenemos que ser discípulos, discípulas de Cristo, Rey pacífico y justo, pero discípulos y discípulas activos, trabajadores, preocupados de construir la paz, la solidaridad y de eliminar la violencia. No queremos la violencia de un ser humano traspasado por las balas, tirado en un charco de sangre. No surge la vida. Esa es la imagen más cruda de la muerte. De ahí no hay vida. Se hunde junto con ese cadáver, tan crudamente como se los describo, se hunde el sentimiento, el sentido de la vida de una familia. ¿Qué familia puede sostenerse ante ver un ser querido derrumbado por el poder violento e injusto de las balas? Todas las familias sucumben. No podemos esperar de esa escena que surja la vida. La muerte es la muerte, y nosotros somos discípulos del Dios de la vida. No obstante que Jesucristo nuestro Señor cayó víctima de la violencia y fue puesto en un sepulcro muerto, Cristo nuestro Señor venció la muerte, resucitó y vive para siempre para darnos vida, y nosotros somos discípulos, discípulas, testigos de la vida, no de la muerte, de la vida. Amemos la vida, cuidemos la vida, respetemos la vida, honremos la vida, conservemos la vida. No hagamos nada que sea causa de muerte. Con estas reflexiones, queridos hermanos y hermanas, animados por nuestra fe, con estas reflexiones sigamos celebrando este encuentro con Jesucristo, nuestro Rey pacífico, nuestro Rey justo, nuestro Rey muerto y resucitado. Sigamos confesando nuestra fe en Él y salgamos de este encuentro con Él renovados, entusiasmados, animados a ser sus testigos en la vida diaria. Amén. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.